Hola, muy buenas tardes para todos. Me copian. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas Bueno, tardes. Ok. bueno. eh, ¿Puedo compartir pantalla en este momento o no tengo el permiso todavía? Sí, ya puedes ir compartiendo la pantalla. Ok. Bueno, entonces vamos a ir dando inicio mientras las demás personas se conectan. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio de actualización profesional. Solicito amablemente mantener silenciados sus micrófonos mientras se lleva a cabo el desarrollo de la charla para evitar interferencias. Y asimismo, les recuerdo que las personas que deseen realizar preguntas al facilitador pueden escribirlas en el chat o activar la función de levantar la mano para cederles la palabra. Para dar inicio a este espacio, les doy entonces la palabra al egresado y psicólogo Juan Ricardo López, quien nos estará acompañando en el desarrollo de la charla Acompañamiento psicológico para personas amputadas. Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirmas, porfa? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, el día de hoy estaremos hablando un ratico acerca del acompañamiento psicológico para personas amputadas. De entrada es un tema que desde mi punto de vista no es muy común que se hable sobre él y que últimamente está cogiendo fuerza y se están empezando a desarrollar investigaciones sobre el mismo. Hoy vamos a ver aspectos generales, vamos a hablar un poquito de este y al final, si alguien tiene alguna pregunta o nos quiere contar algo respecto al tema, con mucho gusto le cedemos la palabra. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de qué es una amputación, ¿sí? Y sobre todo, cuál es la intención de las amputaciones. Entonces tenemos que la amputación es una eliminación de tejido corporal que se realiza con el fin de reducir una condición de enfermedad y o eventualmente la muerte en una persona. De entrada, ¿qué tenemos? Tenemos que una amputación tiene una intención constructivista y tiene una intención pensada para velar por el bienestar de la persona. Pero cuando vamos a la realidad, tenemos que las amputaciones se pueden, digámoslo así, enmarcar desde un punto de vista traumático o de un punto de vista trágico para la persona. ¿Por qué? Porque básicamente a nosotros los seres humanos no nos preparan ni somos conscientes en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día para perder, en este caso, una pierna. Bueno, entre paréntesis aclaro que el día de hoy vamos a hablar de amputaciones de extremidades inferiores, que es donde he tenido la experiencia. Pero también hay, por ejemplo, amputaciones de extremidades superiores como son los brazos, vamos a tener amputaciones de orejas, digámoslo así, de órganos faciales. Entonces vamos a hablar de amputaciones en extremidades inferiores. Entonces, como les venía diciendo, la amputación tiene una intención que es mejorar la calidad de vida de la persona, el bienestar de la persona. Ahora, que los pacientes cuando llegan a los hospitales y son candidatos a una amputación, lo tomen de una manera negativa, de una manera trágica, se comprende perfectamente. Y es allí entonces donde los psicólogos y los profesionales de la salud debemos empezar nuestra intervención a explicar por qué lo más conveniente para esa persona es amputar, ¿sí? Entonces, continuando con lo que venía diciendo. Hola. Hay un micrófono abierto. Gracias. Bueno. Hola. Bueno. Cuando una persona la van a amputar, esta decisión no solo la propone el ortopedista o el fisiatra, que son, digamos así, los profesionales, los médicos que tienen más contacto con las personas que tienen alguna patología
en la extremidad. Esta decisión la va a proponer un equipo multidisciplinar con el consentimiento del paciente, pensando en su bienestar. Este equipo multidisciplinar está compuesto por un psicólogo, que digámoslo así, hoy es nuestro interés hablar desde la intervención, desde la psicología. Tenemos un fisiatra, un médico especialista en rehabilitación física. Tenemos el grupo quirúrgico. El grupo quirúrgico está compuesto por el ortopedista, por cirujano, por anestesiólogo, por profesional de enfermería. Tenemos 2 terapeutas, el terapeuta físico, el terapeuta ocupacional, y tenemos el trabajador social. ¿Cuál es la idea? Que estos profesionales, cuando se va a proponer la amputación de un paciente, se realice un staff y tomen la decisión en conjunto para llevar a cabo la mejor decisión. ¿Cuál es el único inconveniente tal vez que yo veo que actualmente se maneja con estos profesionales? Y yo creo que tal vez solamente es uno, desde mi experiencia. Y es que algunos profesionales, desde su área, manejan un lenguaje técnico, me atrevería a decir también elitista, que no se hace comprender ni para los demás profesionales ni para el mismo paciente, que pues desde mi punto de vista, el paciente es el que debe comprender el proceso que se le van a realizar. Y muchas veces al paciente no se le explica ni siquiera qué procedimiento se va a llevar a cabo. Entonces, la primera invitación tal vez que yo hago hoy es: está bien que manejemos un lenguaje técnico, un lenguaje académico, pero a los pacientes y a los colegas hay que tratar de que comprendan cuál es nuestra intención y cuál es el significado de esto que estamos hablando nosotros. Muy bien. Vamos a ver ahora las causas de amputación y a ver de pronto un panorama en el contexto colombiano. Tenemos entonces que las principales causas de amputación en el mundo están relacionadas a la diabetes y a los accidentes de tránsito. En el mundo y en Colombia no difiere mucho esto, aunque cabe aclarar que en el imaginario social la causa de amputación principal, me atrevería a decir, está relacionada a el conflicto armado, a casos de violencia. Si cada uno le preguntase a un desconocido, a un familiar, a un amigo, ¿vos por qué pensás que a las personas las amputan, o cuál es el motivo o la causa de amputación? En el imaginario social aún se conserva que los casos de violencia, que seguíamos a ver de qué se trata esto, es el motivo principal, pero no es así. Tenemos que la diabetes y los accidentes de tránsito son los principales motivos o las causas. Bueno, entonces vamos a empezar con la diabetes. Vamos a hablar un poquito de la diabetes. Tenemos que en el 2015, esto es de acuerdo a la guía de práctica clínica de la persona amputada. Esta guía de práctica clínica es muy interesante, la pueden encontrar en el Ministerio de Ciencias y Protección Social. Se meten, guía de práctica clínica, persona amputada, y ahí mismo la encuentran. Van a encontrar desde varias posturas cómo intervenir, entonces es muy chévere. Entonces tenemos que la guía de práctica clínica nos dice que en el 2015 se registraban 1.7 millones de diabéticos, de los cuales el 50% presentaban neuropatía diabética en Colombia. Entonces tenemos que en el 2015 teníamos 1.7 millones de diabéticos, que es muchísima gente, y que la mitad de esas personas presentaban neuropatía diabética. ¿Qué es neuropatía diabética? La neuropatía diabética es una patología en los nervios que se puede dar en el sistema nervioso central y también en las extremidades, y que para el efecto de las amputaciones esta neuropatía causa una úlcera en la piel, y entonces esa úlcera es la que va a desencadenar la amputación. Entonces básicamente, que nos están diciendo acá que la mitad de los pacientes diabéticos de Colombia pueden y tienen el riesgo de ser amputados. También tenemos que en el mundo el 60% de las amputaciones de los miembros inferiores no traumáticas fueron consecuencia del pie diabético.
es muchísima gente, la verdad, en el mundo que tiene diabetes. Les queda de tarea investigar cuántas personas hay, pero es muchísima gente que tiene diabéticos y cada vez más va aumentando esa cifra. ¿Por qué? Porque 1 de cada 2 personas que tiene diabetes tiene confirmado su diagnóstico, mientras que la otra persona no tiene el diagnóstico confirmado. Entonces, ese es uno de los riesgos de la diabetes, es que la persona, el paciente diabético, no sabe que debe cuidar su alimentación, debe revisar sus extremidades de que no vaya a tener heridas y pinchazos, y de un momento a otro tiene una heridita y pum, se convierte en una úlcera, llegan al hospital, le preguntan, ¿eres diabético? No, no sé, y resulta que era diabético porque es una enfermedad que al principio es silenciosa. También tenemos que el 42% de los pacientes con amputación requirieron este mismo procedimiento para la otra extremidad entre 1 a 3 años luego de la primera cirugía. Entonces tenemos que la mitad de los pacientes que ya fueron amputados y esa causa de amputación fue la diabetes, o sea, la mitad de esos pacientes tiene un riesgo de entre 1 a 3 años a volver a ser amputado. Entonces, usted tiene un paciente diabético que es amputado, deberá trabajar con él y hacer mucho énfasis en esa promoción de hábitos de vida saludable, del autocuidado, de los controles con el médico, porque tiene un riesgo muy, muy alto de que la otra pierna que no ha sido amputada se le vaya a amputar. Bueno, entonces tenemos acá que los principales motivos de amputación son la diabetes y el accidente de tránsito. Estamos hablando sobre la diabetes. Y tenemos acá los accidentes de tránsito. Acá tenemos un informe, una gráfica que nos comparte la Alcaldía de Medellín. Aquí tenemos el número total de accidentes de tránsito por mes de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Resulta y acontece que tenemos un promedio por mes, bueno, eso es antes de la pandemia, y menos que con la pandemia el accidente de tránsito se redujo considerablemente, pero antes de la pandemia teníamos por mes un promedio de 3.000 a 4.000 accidentes de tránsito, que eso es muchísimo. Y ojo, el 95% de las personas que sufren estos accidentes de tránsito lo conforman peatones, ciclistas y motociclistas, que es la población entonces que tiene mayor riesgo de amputación. Entonces, tan solo el hecho de salir a la calle en calidad de peatón, en calidad de ciclista o motociclista, es un riesgo de amputación teniendo en cuenta las cifras tan grandes que hay en accidentes de tránsito. Incluso el accidente de tránsito se convierte en un problema de salud pública y se considera que es el principal causa de fallecimiento en varones que tienen edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. Entonces, indudablemente, las personas que son peatones, ciclistas y motociclistas tienen un riesgo altísimo de ser amputados. Pero bueno, vamos a hablar en este momento de otras causas de amputación, no solo de el accidente de tránsito y la diabetes. Vamos a tener también otras causas como mordeduras de animales. ¿Qué animales se ven allí? Por ejemplo, en zonas rurales tenemos mordedura de serpiente, sobre todo las víboras, y esto causa la amputación en las personas. También vamos a tener mordeduras de animales domésticos, de perros, de gaticos que no han sido vacunados y causan una infección en la extremidad y luego una amputación. También he conocido en la corporación Mahavir Camina casos de mordedura, por ejemplo, de ratones y también de cerdo. Entonces, eso es una causa de amputación que no es tan frecuente, pero se ven casos. Ahora, la mordedura de la serpiente, o la serpiente, mejor dicho, que más accidentes ofídicos causan, es la Botrops asper, que en zonas rurales es llamada lama pana o talla X.
Bueno, el problema de la mordedura de la serpiente no es tanto la mordedura como tal, sino que en zonas rurales aún se mantienen métodos de curación tradicionales, es decir, van donde el curandero a que les haga el rezo, les eche el remedio tradicional y no se les aplica el suero necesario para evitar complicaciones. Entonces, por eso se desarrolla la amputación. Tenemos ahora sí el trauma por conflicto armado o violencia, que cabe aclarar que no solamente son minas antipersonas. En el trauma por conflicto armado o violencia también vamos a tener acontecimientos con arma de fuego, ¿sí? Traumas por arma de fuego. Vamos a tener trauma por arma blanca y las minas antipersona. Tenemos que en el periodo de 1998 a 2008, 5.170 víctimas por mina antipersona, que es muchísima gente. A ver, yo les comparto algo. Las personas que están inmersas en el conflicto armado, guerrilleros y paramilitares o de las autodefensas, narran en su discurso que utilizan la mina antipersona como un mecanismo de defensa frente al enemigo, ¿sí? En mi experiencia conversando con pacientes que son exguerrilleros o exparamilitares, ellos narran, y que pisaron minas antipersona, ellos narran que ellos ni siquiera recuerdan dónde ponen las minas o los campos donde están estas minas, tanto que ellos mismos lo pisan. Entonces a mí me parece que esto es un artefacto que indudablemente va en contra de la integridad del ser humano, y me parece perverso. Ya hay varios grupos de memoria histórica, hay varias guías para trabajo con víctimas de mina antipersona, entonces no me voy a detener mucho allí, lo pueden encontrar fácilmente en artículos académicos. Tenemos el trauma civil, que digámoslo así, son acontecimientos ya de la vida cotidiana. Por ejemplo, en zonas rurales encontramos mucho amputaciones por la cuchilla de la guadaña cuando en el campo están podando la hierba. También tenemos amputaciones por caídas, también tenemos amputaciones por descargas eléctricas y también tenemos amputaciones por accidentes en vía férrea. Incluso he conocido pacientes que han sido amputados por el metro de Medellín y no fallecen, sino que pierden las extremidades. No todas, algunas extremidades. Vamos a tener algunas patologías que no son tan comunes, se conocen, pero evidentemente no son, digámoslo así, tan reconocidas como la enfermedad de Berger y la leishmaniasis. La enfermedad de Berger consiste en pacientes que consumen altos niveles de tabaco y también consumen cocaína, van a desarrollar una necrosis en las extremidades, es decir, se les van poniendo negras por producto de un trombo y luego pues toca amputar la extremidad. La leishmaniasis se produce mucho en zonas selváticas. La leishmaniasis se produce por un vector, es decir, un mosquito, deposita el protozoo en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto va a desarrollar varias sintomatologías, entre esas una úlcera cutánea, y la úlcera cutánea desencadena luego en la amputación. Vamos a tener cáncer o tumores, especialmente el osteosarcoma, que es la difusión de células cancerígenas en los huesos. Especialmente se pueden formar tumores en la rodilla y por ende se desencadena la amputación. Vamos a tener obstrucción arterial, los famosos trombos, en personas que tienen dificultades con la presión y muchas veces intentan hacer un tratamiento con los profesionales vasculares, pero algunas veces sufren complicaciones. Y vamos a tener deficiencia congénita, popularmente llamado malformación congénita, y está relacionada
con la construcción y reconstrucción del muñón. ¿Por qué la incluyo acá? Porque, digámoslo así, el recién nacido nace con dificultades en su desarrollo físico, en este caso estamos hablando de las piernas, y para una rehabilitación física, lo que se hace es que se amputa una parte de su pierna, se construye un muñón que pueda adaptarse entonces a una prótesis, o también hay un aparato ortopédico que se llama la ortoprótesis, que es la prolongación por medio de un aparato ortopédico de la extremidad. Entonces también la incluyo ahí porque es una categoría que enseguida vamos a hablar de ella. Bueno, vamos a hablar de esto rápidamente para darle paso a la intervención como tal. Tenemos algunos factores sociodemográficos en Colombia. De cada 4 amputados, 3 son varones. Indudablemente se ven más hombres amputados que mujeres. Es común ver el abandono por parte de la pareja o algunos familiares de los pacientes amputados. Pilas con esto. No solo entonces el paciente pierde su pierna, sino que también va a perder su estilo de vida, va a perder algunas de sus costumbres, y fuera de eso, en zonas rurales se ve mucho que la pareja abandona al paciente que está recién amputado. Se ve más en hombres que en mujeres, o sea, se ve más que la mujer abandone al hombre. Yo he tratado de interpretar y de analizar este acontecimiento del abandono, y yo tengo una hipótesis. Si alguno tal vez tiene otra hipótesis, al final me lo hace saber, pero se las voy a contar. Yo creo que hay una construcción en zonas rurales, hay una construcción de que el trabajo se equipara a una construcción del cuerpo, entre comillas, total, ¿sí? Y entonces el campesino o la persona que esté en la zona rural y ya no tenga la totalidad de su cuerpo, ya no puede trabajar, ¿sí? Y como en esas zonas, digámoslo así, se mantienen todavía unas lógicas patriarcales de que el hombre es el encargado de llevar el sustento al hogar y la mujer debe encargarse de la casa, entre comillas. Pues que no estoy de acuerdo, pero les estoy narrando mi hipótesis. Entonces, como esta persona ya no puede llevar el sustento al hogar, porque ya no puede realizar sus actividades en oficios varios, entonces ya no puede ser mi pareja, ya no me sirve. Esa es mi hipótesis. De pronto, si de pronto alguno ahorita me quiere compartir de pronto su percepción, ok. Y tenemos que en Colombia es difícil que una persona amputada en extremidades inferiores tenga acceso a una prótesis. En otros países pueden llegar a tener hasta 2, 3 para diferentes funciones. Sí, eso es una realidad. Lastimosamente, un paciente amputado, para que obtenga su prótesis, es un camino largo. O sea, es un camino largo desde todos los puntos de vista. Desde las terapias, desde lo legal por las acciones de tutela, desde la prescripción del fisiatra para la prótesis, desde la elaboración de la prótesis, tanto que se puede demorar hasta 2 años. En la Corporación Majaber Camina, que es donde laboro, es una organización sin ánimo de lucro. Allí fabricamos y donamos las prótesis. A la fecha hemos donado alrededor de 5.000 prótesis y hemos beneficiado aproximadamente a 4.800 personas. A mí me da mucho orgullo del lugar donde yo trabajo, de la fundación. Me parece que es una labor muy bonita que hacemos, pero no podemos esconder o no podemos dejar de mencionar que es responsabilidad del sistema de salud que las personas obtengan su prótesis, ¿sí? Así que eso es un punto ahí que está por chequear por parte del sistema de salud. Y bueno, y tenemos una perspectiva distinta en países europeos, sobre todo, donde una persona tiene 2, 3 prótesis, tiene una prótesis de descanso, tiene una prótesis para hacer deporte, tiene otras prótesis para ir a laborar, ¿sí? Y bueno, cabe aclarar
que una persona amputada a lo largo de su vida, dependiendo de su edad, puede llegar hasta tener, no lo sé, 10, 15 prótesis a lo largo de su vida. Supongamos que la amputación sea desde la adolescencia. Entonces, si tenemos problema acá para que tenga acceso a una sola, imagínense cuántas prótesis podría tener una persona en otro país. Muy bien, tenemos entonces los momentos o estadios de intervención. De acuerdo a la guía de práctica clínica, que es la guía que les he estado referenciando a lo largo pues, de mi conversación, tenemos que la guía de práctica clínica se distingue en dos momentos básicos para la intervención. Esos dos momentos son estadio de preamputación y estadio de postamputación. Cuando nosotros tenemos un paciente en el estadio de preamputación, significa que el paciente aún no está amputado, ¿sí? Y a continuación les voy a compartir los elementos que desde mi criterio son importantes para que el psicólogo, y bueno, si otro profesional de la salud que nos acompañe hoy lo considera importante, lo pueda utilizar. Entonces tenemos en el estadio de preamputación la primera acción y es realizar acciones educativas donde se brinda información de los procedimientos realizados y realizar. Esto lo retomo de la introducción y es que los pacientes no conocen el propósito ni la intención de las amputaciones y dentro del imaginario social hay una percepción de las amputaciones que está basada en lo trágico, ¿sí? Entonces es desdibujar un poco eso y explicarle que la amputación va a ser para mejorar sus condiciones de salud porque la extremidad está dañada, la extremidad ya no funciona y en algunos casos para evitar que fallezca la persona. Tenemos como un segundo elemento la promoción de espacios de escucha y reconocimiento afectivo. Este espacio de escucha es muy importante para que la persona pueda expresar su angustia, que indudablemente la tendrá porque la verdad yo no he escuchado a la primera persona que desde el deseo diga yo quiero perder mi pierna, ¿sí? O sea, un asunto desde el deseo, no pasándolo desde un asunto desde la patología o desde la necesidad, sino puramente desde el deseo, ¿sí? Yo no he conocido el primero que me diga quiero amputar, ¿sí? Que luego tal vez expresen que se quieren amputar después de un proceso donde los médicos o el profesional de la salud le explique que es necesario, ahí sí lo he escuchado, pero de entrada que diga una persona que desea amputarse es difícil. Entonces es muy importante esa promoción de espacios de escucha y de reconocimiento afectivo para que no haya tampoco una racionalización del evento, ¿sí? Que la angustia y la ansiedad no se nos vuele y no se ponga en el discurso, en la palabra, eso que es tan valioso, ¿sí? Que el paciente exprese ahí sus estados emocionales es vital en la preamputación. Bueno, paréntesis, el paciente llega muchas veces al hospital, a la institución, con, digámoslo así, con una actitud de negación, con una actitud de culpabilidad por algunos acontecimientos, llega con ira, llega con tristeza. Entonces, son emociones que es importante que se trabajen. Muy bien. Si se presentan conductas relacionadas a la crisis, es muy importante realizar contención e intervenciones de urgencia, evaluar interconsulta con psiquiatría si se considera necesario. Yo creo que esto es muy importante y es tener en cuenta también los demás profesionales y si se considera necesario hacer una interconsulta, no duden en hacerlo. Muy bien. Tenemos acciones de promoción y prevención enfocadas al tratamiento post-amputación, patologías. Yo creo que es fundamental que nosotros comuniquemos al paciente si tiene conocimiento acerca de su enfermedad, si tiene conocimiento acerca de su patología, porque en muchas ocasiones le dicen al paciente, ve, te vamos a amputar porque la pierna está así, sí, pero no hay una preocupación por el estado de salud del paciente, ¿sí? Mucha gente le dicen, ve, vos sos diabético, pues no tienen la menor idea de qué se trata la diabetes.
Entonces, yo creo que es muy importante que nos detengamos a trabajar con el paciente ese aspecto. Tener una constante comunicación con el equipo multidisciplinario para la dirección de la atención, ahorita lo hablaba cuando mostraba la gráfica. Conocer la postura de cuidadores acompañantes y trabajar con las demandas planteadas. Yo creo que eso sí es muy importante y es que nosotros nos detengamos a brindarles una atención a la familia, al acompañante, a la cuidadora, al amigo que está ahí preocupado, porque es que ellos también se angustian, ¿sí? Para nadie es un secreto que somos seres psicosociales, que nos vinculamos con el otro y estos otros también merecen respeto y merecen conocimiento acerca de lo que le está pasando al paciente que está en riesgo de amputación. Entonces, explicarle a ellos un poquito acerca de lo que sucede. Bueno, y también aquí, como les decía ahorita, por ejemplo, con lo del abandono, trabajar de pronto esas lógicas con el paciente, con los cuidadores del paciente o acompañantes del paciente, a ver cuál es la percepción que ellos tienen de la posible pérdida de la extremidad de la persona que acompaña. Muy bien. Y tenemos el segundo momento, que es el estadio de posamputación, que la persona, evidentemente, ya la amputaron, pero puede que llegue en dos fases o puede que se haga la intervención en dos fases. Se puede hacer en un estadio de posamputación en fase preprotésica, es decir, los pacientes pueden ser candidatos a una prótesis o pueden ser en el estadio de posamputación, ya fueron amputados y en efecto ya tienen una prótesis. Entonces, en este estadio tenemos ambas variables, si se puede decir así. Entonces, ¿qué factores considero importante que se trabajen en posamputación? Uno, reconocimiento de estados emocionales y afectivos del paciente, ¿sí? De acuerdo a lo que he trabajado, la mayoría de los pacientes necesitan, aún después de perder la pierna, ese espacito donde se conoce, donde uno trate de orientar y acompañar ese estado afectivo que predomina, ¿sí? Ahora, yo he tenido y he acompañado pacientes que después de la amputación presentan estados emocionales y afectivos relacionados a la alegría, ¿sí? Y me acuerdo mucho de una mujer que estaba muy feliz porque la amputaron. Yo incluso me extrañé un poco. Yo le dije que por qué y me dijo que llevaba alrededor de 12, 15 años con una bacteria y se le realizaban varios lavados quirúrgicos, varios procedimientos y nada, hasta que ella, ella en comunicación con el staff toman la decisión y analizan la viabilidad de la amputación y la amputan, ¿sí? Entonces, en esa sesión ella estaba pues contenta porque descansó de ese dolor que tenía. Entonces, miren que hay que analizar bien el caso a caso y no polarizar estos estados emocionales y afectivos con afectos, entre comillas, negativos, como la tristeza, la angustia, la rabia, porque no todos los pacientes van a procesar la pérdida de la misma manera. Tenemos el significado de la pérdida de la pierna, cambios y costumbres. Yo creo que esto es muy importante y necesitamos conocer cuál ha sido el efecto de la pérdida de la pierna en la vida de esa persona, ¿sí? Ahí, en ese significado de la pérdida de la pierna de la persona, viene también el análisis del trabajo del duelo. Y aquí quiero ser enfático con algo, y es algo que he visto, y es que en muchas guías, en muchos manuales, en muchos textos, he visto que algunos autores proponen y plantean el proceso de elaboración del duelo como un paso a paso. Entonces, proponen fase de negación, fase de aceptación, fase de negociación, pero lo proponen como de una manera lineal o constante. Y yo creo que esto es muy delicado
porque la elaboración del duelo de la persona y esas fases, primero, no son constantes, es decir, no tienen una cronología lineal y pueden presentar varios altibajos e incluso se pueden devolver. Entonces, para mí el trabajo de elaboración de duelo de la persona tiene que estar relacionado a cómo esa persona procesa psíquicamente la pérdida de su extremidad, pero hay que analizar ese trabajo de duelo, qué variaciones ha tenido y así orientar el proceso. Para mí el trabajo de duelo no va guiado como si fuera un paso a paso, como si fuera un checklist. Entonces, la invitación que les hago es que el duelo y la elaboración del duelo lo trabajemos contextualizadamente en cómo el paciente va adaptándose a, me voy a atrever a decir esto, a sus nuevas condiciones de vida. Aquí vamos a tener también conocer cuál es la intencionalidad de adaptarse a un aparato ortopédico como prótesis o las órtesis. Yo voy a ser sincero con ustedes y no todas las personas desean ni tienen la intención de adaptarse a una prótesis. He conocido gente que se ha adaptado a una silla de ruedas y luego para adaptarse a una prótesis les da mucha dificultad y algunos no tienen ni la intencionalidad ni el deseo. Entonces hay que evaluar esa persona cómo se quiere rehabilitar físicamente. Se quiere rehabilitar con un bastón, se quiere rehabilitar con un caminador, se quiere rehabilitar con una muleta o en fases ya más avanzadas se desea rehabilitar con una prótesis. Muy bien. Pero este proceso de rehabilitación física, ojo, yo pongo esto en negrilla, va de la mano con esto. ¿Y qué es esto? Es realizar un proceso de integración de las expectativas que tiene el paciente con las capacidades o potenciales propios. Sí, ¿por qué? Porque es que un paciente que tenga, voy a atrever a decir esto, tenga algunas dificultades en sus capacidades físicas, las expectativas deben de estar relacionadas con ese potencial, porque si no va a ser muy difícil que se cumpla. Para eso, la guía de práctica clínica nos trae esta categorización de las capacidades que tiene el paciente de acuerdo a sus de acuerdo a su físico. Entonces, tenemos que 5 categorías, tenemos K0, K1, K2, K3 y K4. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el trabajo del psicólogo vaya de la mano con las capacidades y potenciales que tiene cada persona y que no vendamos falsas expectativas porque eso es o sería perjudicial para la rehabilitación y la salud mental de ese sujeto. Entonces vamos a ver las categorías para que de pronto comprendamos mejor este asunto de las expectativas. Entonces tenemos en la categoría K0 que el paciente no tiene la capacidad o potencial para caminar o transferir con seguridad, con o sin asistencia, una prótesis no mejora su calidad de vida o la movilidad. Ojo con esto, no es elegible para hacer una adaptación protésica. Entonces, miren, acá nos están diciendo que este paciente de categoría K0 no tiene la capacidad para hacer una adaptación protésica, ¿sí? Ni para caminar. Un ejemplo de este paciente, por ejemplo, un paciente que haya sufrido una amputación de ambas extremidades, muy arriba de la rodilla, casi llegando a la cadera, donde hacer una adaptación protésica sería muy complejo, ¿sí? Entonces, ojo, ¿cuál es el discurso que debe manejar el psicólogo con el paciente casero? Tal vez me atrevería a decir un discurso paliativo que se adapte a esas condiciones nuevas de vida, pero no podemos hablar de
una intencionalidad de adaptación protésica. Y entonces quiero ser claro con esto, no a todos los pacientes que son amputados podemos prometerle la última prótesis de última tecnología, la más cara. ¿Sí? Hay que actuar con mesura, con cuidado acerca de esto. Tenemos la categoría K1. En la categoría K1, este paciente tiene la capacidad o la posibilidad de utilizar una prótesis para transferencias o deambulación sobre superficies planas en cadencia fija. Se pueden adaptar los siguientes elementos protésicos, por ejemplo, el pie SACH o el tobillo, pie de un solo eje, rodilla de fricción constante. Entonces, tenemos ya que el paciente K1 puede utilizar una prótesis en superficies planas y en cadencia fija, por ejemplo, puede utilizar una prótesis en casa, ¿sí? Puede ir, por ejemplo, de su habitación a la cocina. Y el paciente K1 va a utilizar una tecnología protésica que no es muy avanzada, como el pie SACH, que es un pie de un solo eje y la rodilla de fricción constante. Entonces, vuelvo y digo, el discurso de nosotros debe estar enfocado a la categoría del paciente y no prometer falsas expectativas, ¿sí? Entonces se trabajará con el paciente, por ejemplo, actividades que pueda realizar en casa, que va a utilizar la prótesis para las actividades cotidianas. Le explicamos al paciente que hay unas prótesis, por ejemplo, que se pueden mojar, hay unas prótesis que no se pueden mojar, entonces vamos a hablar del cuidado del aparato ortopédico. Vamos con la categoría K2. En la categoría K2, el paciente tiene la capacidad o potencial para la deambulación con la capacidad de atravesar las barreras ambientales de bajo nivel, tales como bordillos, escaleras o superficies irregulares. Se pueden adaptar los siguientes elementos protésicos. Tenemos pie flexible y los pies multiaxiales o de un solo eje, rodilla de fricción constante. Entonces, por ejemplo, este tipo de paciente K2, en la categoría K2, es un paciente que ya puede bajar escaleras, supongamos, entonces en nuestro discurso le podemos enfatizar que puede realizar unas actividades como ir al supermercado, ¿sí? Ir con mucho cuidado a entornos cercanos y admite una tecnología un poco más avanzada, ¿sí? Entonces, como ustedes se van dando cuenta, a medida que aumenta la categoría, van aumentando las expectativas del paciente. Pero quiero ser claro con esto, y es que aunque un paciente sea categoría K4, que es la categoría máxima, puede fallar la adaptación protésica. ¿Por qué? Porque la adaptación a una prótesis requiere de unos elementos emocionales, físicos, que requieren mucha disciplina y mucho hábito. Por ejemplo, la prótesis al inicio puede que cause dolor, la prótesis al inicio puede que cause comezón, la prótesis puede que ocasione caídas, ¿sí? Puede que el muñón no se adapte bien a la prótesis por un error de manufactura en el departamento de producción, ¿sí? Entonces, ojo, el paciente K4 tal vez tenga una mayor probabilidad de adaptarse a un aparato ortopédico, pero eso no nos asegura que lo pueda usar y que se va a adaptar al 100%. Entonces, nosotros en nuestro discurso, pues si bien podemos hablar de las expectativas para cada categoría, hay que cuidar y también hay que hablar de los riesgos que se pueden ocasionar en los primeros días de la adaptación protésica, de la prótesis. Muy bien. Vamos a terminar las categorías K3 y K4. En la categoría K3, el paciente tiene la capacidad potencial para la deambulación con cadencia variable. Es un ambulador en comunidad típica con la capacidad de atravesar las barreras ambientales y puede tener actividad profesional o ejercicio que exige el uso de una prótesis. Bueno, entonces en la categoría K3 ya vemos que nos hablan de ejercicio y actividad profesional, entonces hablamos con el paciente acerca de sus aspiraciones laborales, su posibilidad de empleabilidad, qué se desempeñaba antes, ¿será que te puedes volver a desempeñar en lo que hacía antes o será que debe buscar un nuevo empleo? Entonces, miren cómo en el discurso se van incluyendo factores para su rehabilitación. Y la categoría K4 es la categoría máxima
es donde un paciente tiene una capacidad o un potencial para la deambulación protésica que excede las competencias básicas de deambulación e incluye actividades de alto impacto o niveles de energía típica de las exigencias protésicas del niño, adulto activo o un atleta. Bueno, acá en la categoría K4 es la categoría superior, la gente ya puede realizar exigencias de alto nivel con su aparato ortopédico, el muñón lo resiste, su cuerpo lo resiste, y entonces las expectativas y el discurso que manejamos con pacientes en categoría K4 son, ahí sí digámoslo, con una tendencia a la mejora, a la rehabilitación. En la Corporación Mahavir Camina he tenido la fortuna de compartir con, en este momento, un atleta paralímpico que se llama Cristian, es del Valle del Cauca. Cristian levanta muchísimo peso en el gimnasio. Él es atleta paralímpico de lanzamiento de bala y con él se ha hecho un trabajo también desde el área de psicología motivacional ya basado en la competencia, en el rendimiento, para que pueda lograr sus aspiraciones en competencias nacionales e internacionales. También hay un chico, él es un adolescente de la región de Cundinamarca que monta bicicleta, está en competencias de ruta y curiosamente compite con personas no amputadas y le ha ido muy bien. Entonces con este chico también trato de apoyarlo mucho y de enfocar el discurso en la rehabilitación integral. ¿Qué pasa? Con estas personas, por ejemplo, los atletas, es muy importante que retomemos la educación, que no abandonen este componente que es muy importante y también fortalezcan las áreas familiares, de pareja, no solo enfocar el discurso pues en lo físico. Muy bien, vamos a encontrar factores protectores. Dentro de los factores protectores y redes de apoyo se identifican la familia, amigos, personas cercanas, la pareja. El empleo también es un factor protector, teniendo en cuenta que la empleabilidad es una de las mayores, a ver cómo lo digo, la empleabilidad es uno de los mayores obstáculos para las personas amputadas, bueno, en general en condición de discapacidad en Colombia. Todavía hay un sesgo enorme de que las personas en condición de discapacidad no pueden trabajar o no rinden, entre comillas, en un empleo. Entonces, que una persona amputada cuente con un empleo es un factor protector para su salud mental. También se ha encontrado pertenecer a una religión y también realizar actividades de recreación. Bueno, también vamos a encontrar que en las personas amputadas, posterior de la amputación, se pueden desarrollar rasgos o síntomas de los siguientes trastornos. Vamos a encontrar el estrés postraumático, vamos a encontrar también la depresión y vamos a encontrar también rasgos de ansiedad. Digámoslo así, los síntomas o los rasgos de los trastornos que más se evidencian. Yo creo que es comprensible porque la amputación puede ser un detonante o puede colaborar con la génesis de estos trastornos. Indudablemente la angustia es transversal a la experiencia de perder una pierna. Yo creo que más que categorizar y diagnosticar al paciente de que después de la amputación tiene un trastorno de estrés postraumático, tiene un trastorno de depresión o tiene un trastorno de ansiedad, yo creo que lo más importante es analizar cómo yo puedo acompañarlo y cuál es la mejor intervención para ese paciente. ¿Será que el paciente necesita un proceso psicoterapéutico? ¿Será que el paciente con una asesoría psicológica basta? ¿Será que el paciente es necesario remitirlo a psiquiatría? ¿O será incluso que investigo y puede el paciente acudir a grupos de apoyo para la
para el acompañamiento, ¿sí? Entonces, más que el diagnóstico y de clasificar y encasillar a las personas, es que analicemos como profesionales cómo podemos orientar. Bueno, vamos con la rehabilitación integral. Esta imagencita está tal cual de la guía de práctica clínica. Bueno, la guía de práctica clínica es un convenio liderado y desarrollado por la Universidad de Antioquia en convenio con Colciencias. Y entonces vamos a hablar de la rehabilitación integral. La rehabilitación integral es un concepto que va a involucrar diversas fases o diversos componentes para que se logre. Dice así, la rehabilitación de una persona amputada de miembros inferiores requiere el conocimiento de lo que sucede en los estadios de preamputación, amputación y posamputación, con el fin de lograr metas acordes a su condición. Las guías de práctica clínica intentan recoger la mejor evidencia disponible en una lesión específica y dar recomendaciones para el tratamiento de las mismas. En Colombia se justifica una guía de este tipo no solo por los factores relacionados con enfermedades crónicas, metabólicas y vasculares, sino también por la situación de conflicto armado interno y el índice de accidentalidad que impacta de forma grave los indicadores de salud. De igual manera, la gran variabilidad en la prescripción de prótesis y sus componentes de acuerdo con los diferentes niveles de amputación, los requerimientos funcionales y ocupacionales de las personas con amputación, la gran oferta de elementos constitutivos de las prótesis y la variabilidad en los costos de los mismos, requieren de una revisión sistemática de la evidencia en estos aspectos para garantizar una adaptación protésica adecuada a las características y condiciones del paciente y a un costo sostenible. Bueno, nos están diciendo acá que la rehabilitación integral de una persona va a depender de cómo se vio afectado por los estadios anteriores de preamputación, amputación y en el que está, que es la posamputación, sus condiciones económicas para mirar el acceso a un aparato ortopédico, también su relación con el padecimiento o no de una patología, en este caso nos menciona la patología crónica, y también yo agregaría ahí componentes como la sexualidad de la persona, la empleabilidad de la persona, los factores de recreación y costumbres de la persona. Entonces, la rehabilitación integral es un proceso que se hace desde varias áreas con todos los profesionales de la salud que están enfocados en mejorar las condiciones de vida de las personas, la calidad de vida de las personas, enfocado en una pluralidad de áreas, que era lo que les estaba mencionando. Entonces tenemos el área sexual genital, la empleabilidad, las costumbres, el área física, el área mental. Pero ¿qué pasa? Para que una persona, digámoslo así, pueda rehabilitarse integralmente, necesita de un trabajo multidisciplinar y de constancia. Y vaya que en Colombia no contamos con un sistema que promueva la rehabilitación integral de la persona. Entonces, ¿cuál es la invitación que les hago? Sea cual sea su profesión o su área de desempeño, y es que si van a trabajar con pacientes amputados, tengan una perspectiva de rehabilitación integral, ¿sí? Tengan una perspectiva de rehabilitación integral y traten de promover en sus acciones laborales que el paciente pueda mejorar las condiciones de vida en todas las áreas, ¿sí? Porque si nos ponemos a pensar todos esos elementos que se necesitan, se quedan cortos en la intervención porque se necesitan de muchos profesionales para que se pueda lograr esto. Entonces ahí les dejo la invitación y la idea es que trabajemos en rehabilitación integral, al menos con ese presupuesto o esa visión. Bueno, yo ahorita les comenté que teníamos este elemento que es la malformación congénita. Las malformaciones congénitas de entrada no son amputaciones.
Las malformaciones congénitas son anomalías estructurales en el desarrollo adquiridas durante el embarazo. Quiere decir que son anomalías de nacimiento, estas anomalías de la parte física. ¿Qué pasa? Yo lo incluí aquí porque me parece importante trabajar y mencionarlo y no omitirlo, porque son individuos, son personas que pueden llegar a ser amputados en cualquier momento de su vida. Entonces, ¿cuáles son los núcleos de trabajo con personas que tienen estas anomalías físicas o estas malformaciones? Uno, bueno, lo voy a enfocar sobre todo en niños, niñas y adolescentes para pensar en que vamos a intervenir desde los momentos iniciales de la vida de los chicos. Entonces, uno, evitar la sobreprotección. Yo me he encontrado que algunos cuidadores o padres de familia tienen pautas, tienen actitudes, rasgos que por esas características físicas del niño, niña y adolescente sobreprotegen al individuo y lo que hacen es perjudicarlo en su desarrollo, porque entonces promueven la inseguridad en ellos y promueven factores como la timidez. Entonces, es muy importante que se evite la sobreprotección, que se normalice el niño, ¿sí? Y cuando hablo de normalizar, no hablo de compararlo con los otros, sino que se naturalicen esas condiciones con las que él nace. Y así se hace también un trabajo de reconocimiento de sus competencias y el reconocimiento de su propio cuerpo. Por aquí tenemos que Felipe Le Canelier, que es un psicoanalista chileno, tiene un enfoque, una propuesta de trabajo que se llama AMAR. El enfoque AMAR es un enfoque que promueve la mentalización y la regulación emocional por parte de los cuidadores a los niños. Entonces, ¿por qué digo que es muy importante trabajar ese enfoque AMAR con los niños que tienen o nacen con malformaciones congénitas? Es muy importante trabajar ese enfoque porque los cuidadores deben ser muy sensitivos, deben ser muy sensibles con la intención que, pueden acompañar en el proceso de desarrollo. Con la mentalización, los cuidadores y los padres de familia pueden hacer una mejor lectura de las actuaciones que tienen los niños. Pueden llegar a comprender mejor cuál es el propósito de las acciones que ellos realizan. Entonces, bueno, de hecho este enfoque AMAR no es exclusivo para trabajar este tema. Este enfoque AMAR es una propuesta, me atrevería a decir yo, que para todos los padres de familia. Entonces, si usted es padre de familia, también le recomiendo que se pegue una revisadita ahí en Google, revise el enfoque AMAR de Felipe Le Canelier y lo ponga en práctica con sus hijos o con sus familiares. Entonces, ojo con la malformación congénita. Tenemos la discapacidad. La OMS plantea que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debido a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Pero yo creo que este es un tema muy sensible porque a lo largo de los años se ha malinterpretado y se han denominado personas discapacitadas a cualquier persona que tenga una deficiencia o una dificultad en torno de lo físico. Pero miren bien que la OMS plantea que la discapacidad no es necesariamente una deficiencia de lo físico, sino que es el resultado de una interacción entre las personas donde se evalúa si esas deficiencias o limitaciones físicas tienen
un efecto en la participación de dicha persona. Les voy a poner un ejemplo para comprender bien esta definición de la OMS. Supongamos que un paciente me invita, yo no soy amputado de ninguna de las dos piernas, bueno, ni de ninguna otra parte del cuerpo, y supongamos que un paciente me invita a sembrar papa o a sembrar café o a sembrar yuca. Yo les soy sincero con ustedes, yo no tengo la menor idea de cómo sembrar ni papa, ni yuca, ni muchas cosas, ¿sí? Y supongamos que este paciente tiene prótesis en ambas piernas. Bueno, entonces me invitó a sembrar papas y yucas. A lo largo de una hora, el paciente que tiene prótesis en ambas piernas termina de sembrar todo lo que tenía dispuesto, y yo en esa hora no pude ni siquiera sembrar la primera papa o yuca porque tengo pues las competencias físicas para hacerla, pero no tengo el conocimiento. Entonces uno se hace la pregunta, ¿será que esta persona que le faltan las dos piernas, que tienen prótesis en ambas piernas y sembró el café, será que sí es discapacitada si la comparamos conmigo, que supuestamente no lo soy porque tengo las dos piernas? Yo creería que el discapacitado en esa acción que yo planteo con el ejemplo del campesino y la siembra del café sería yo, indudablemente. Entonces, la invitación que yo les hago el día de hoy es que analicemos y comprendamos la discapacidad desde un enfoque que promueva la interacción, desde un enfoque que promueva y analice la participación de esa persona, ¿sí? No que una persona se identifique discapacitado porque de entrada le falte una pierna, ¿sí? Yo les comento algo también, otro ejemplo, y es que, por ejemplo, las personas, los profesionales del área de producción de la Corporación Majavín Camina, hay algunos que son amputados y ellos hacen la prótesis, fabrican prótesis de una manera igual o mejor que otros compañeros que también pertenecen a la misma área que no tienen ninguna amputación. Entonces, la discapacidad es un asunto que hay que analizarlo con pinzas. Yo ahí les compartí de pronto la visión que tengo, comprendida desde un enfoque desde la interacción y la participación. Ojo, con la discapacidad también que hemos tenido y qué dificultades hemos presentado, una serie de significantes que apuntan a lo peyorativo y a la revictimización, si se quiere decir, de las personas. ¿Por qué? Porque tiene unos sinónimos como las personas discapacitadas son personas lisiadas, son mochos, son patecumbia, son incapacitados, ¿sí? Entonces las personas acogen, acogen en su sí mismo, en su personalidad, si se quiere decir, esos significantes, esas palabras, y lo introyectan. Claro, entonces eso terminan siendo unos incapacitados, unos lisiados, unos mochos, y se identifican así. Entonces, para mí una persona debe identificarse por el nombre y por las características que lo definen. Pero si se quieren referir de pronto a las características físicas que tiene, para mí el término correcto es persona amputada. Listo. Bueno, y vamos a tener aquí también que la discapacidad varía de acuerdo con una compleja combinación de factores, entre ellos la edad, el sexo, el ciclo de vida, la exposición a riesgos ambientales, la situación económica, la cultura y la disponibilidad de recursos, que era algo que les venía diciendo también con la rehabilitación, que es que todo esto se tiene que analizar en contexto y no se puede, para mí, en mi percepción, analizar solo porque a una persona le falte una extremidad o no. Bueno, para ir finalizando, tenemos un temita que yo introduje acá como un cuerpo, amputados y personalidad. Esto ya es netamente pues psicológico, si se quiere llamar así, o si se quiere configurar así en el lenguaje. Tenemos aquí entonces que cuando hablamos de un organismo, nos referimos a el conjunto de órganos que nos permiten vivir.
¿sí? Pero cuando en el lenguaje mencionamos esta categoría cuerpo, esa categoría semántica cuerpo, nos estamos refiriendo a una representación que tenemos de ese organismo. Y esa representación que tenemos de ese organismo se va a codificar o se va a configurar de acuerdo a las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Que aquí tenemos la palabrita personalidad, que es el conjunto de rasgos que nos caracterizan, si se quiere, pues una definición como en términos generales. ¿Por qué introduzco este tema? Porque para mí este tema del cuerpo de las personas amputadas no se puede alejar de las organizaciones de personalidad. Entonces nosotros como psicólogos debemos hacer un análisis de todo este tema que estuve hablando ese ratico y complementarlo con una evaluación y diagnóstico de la personalidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a configurar de manera distinta en una organización de personalidad psicótica, va a tener unas características principales en una organización de personalidad fronteriza y va a tener unas características de personalidad especiales en la neurosis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No nos podemos, pues en mi criterio, no nos podemos alejar de comprender al paciente y la descripción que el paciente hace de su cuerpo del marco técnico y teórico de la psicología, independientemente sea su escuela epistemológica o corriente. Entonces, para mí la intervención debe estar enfocada en estos temas que propone la guía, pero también en un diagnóstico de las capacidades yoicas, de los mecanismos de defensa que utiliza el paciente, de sus recursos psíquicos, en fin, de todo lo que tenga que ver con las escuelas y la creación de estas. Esto ya es un tema que suscita tal vez otra charla y es entonces cómo intervenimos a un paciente amputado desde una perspectiva, si el paciente amputado tiene una organización psicótica, cómo intervenimos a ese paciente, cuáles son esos elementos claves que hay que tener, si el paciente tiene una organización neurótica, cómo o qué factores hay que tener en cuenta y lo mismo para los fronterizos. Entonces, ojo con esto que es muy importante. Los retos para los profesionales de la salud están enfocados para mí en estos tres elementos. Uno, contribuir con la rehabilitación integral de los pacientes amputados, especialmente en el área laboral o de empleabilidad. Lastimosamente, las cifras de desempleo en personas amputadas y personas en condición de discapacidad en el país son altísimas. Si ustedes pueden contribuir a emplear personas en condición de discapacidad, sería maravilloso. Y si ustedes pueden orientar a personas en condición de discapacidad que trabajen, en condición de discapacidad, a que trabajen, sería maravilloso. Entonces, eso es ahí un reto que tenemos. Segundo reto que tenemos, desmitificar la discapacidad y los significantes peyorativos asociados a esta. Es algo que recién hablaba. Tercero, el tercer reto, mantener las intervenciones no promoviendo la victimización del paciente, porque es que ellos no son víctimas, ellos son pacientes amputados, no son víctimas, no hay que tenerles lástima, no hay que tenerles piedad. Antes hay que enfocarlos, orientarlos a que sigan su vida. Entonces no promoviendo la victimización del paciente ni idealizando el proceso de rehabilitación usando falsas expectativas, que ya sería el otro lado, y es venderle al paciente, promoverle al paciente fantasías o un discurso basado en unas expectativas que lastimosamente por las condiciones de vida él no pueda cumplir.
Muy bien, y ya por último tenemos aquí un tema novedoso que es la pandemia y las amputaciones, que indudablemente pues el COVID es algo que nos pone a pensar para los profesionales de salud en todas las áreas. Y bueno, yo he encontrado que el COVID en algunos pacientes está configurando trombos en las venas y por ende podrían llegar a ser amputados. En los pacientes COVID, en algunos pacientes COVID, se está haciendo una profilaxis para los trombos y en algunos pacientes incluso se están implementando dosis de anticoagulante. Entonces yo creo que para nosotros, los profesionales que tenemos que ver con este tema de las amputaciones, indudablemente los trombos y el COVID es algo que nos debe preocupar y es algo que debemos tener en cuenta. Bueno, les agradezco por la atención prestada. Espero que haya sido enriquecedora esta experiencia. Yo traté de hacerlo desde lo más general, desde lo que se vive en el día a día. Indudablemente habrán más componentes de los cuales habrá que profundizar y trabajar, y quiero abrir el espacio para preguntas si desean expresar alguna duda, si quieren añadir un comentario y listo, les agradezco. Entonces voy a dejar el espaciocito para los que quieran comentar algo. Bueno, mil gracias a Juan Ricardo por su intervención. Entonces, a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden activar la manito para hacerles la palabra o también escribirnos por el chat. Bueno, Juan, parece que no tenemos preguntas. Realmente la apreciación que nos diste sobre el tema fue muy clara. Igualmente quiero invitar a las personas que nos están acompañando a continuar participando de estos espacios que realiza la Facultad de Psicología para ustedes. En próximas ocasiones les estaremos compartiendo los próximos eventos que tenemos y agradecerle a Juan por su intervención y por acompañarnos esta tarde con este importante tema. Mil gracias a todos por su acompañamiento. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz noche.